¿Qué tal, Julio? Buenas noches a quienes nos escuchan. Y Julio, pues es inevitable que a partir de la nueva ley de telecomunicaciones nos ocupemos del oficio y de lo que implica ahora hacer periodismo. Vamos a hablar de lo que ocurre en los medios privados. Ya habrá ocasión de que hablemos de los medios públicos y me parece muy pertinente porque al final de cuentas nosotros que realizamos una labor de periodismo y que lo hemos hecho a lo largo de décadas, pues nos hemos planteado diferentes reflexiones en torno al tema de la ética, en torno al tema de las audiencias. Entonces, bueno, pues no hay duda de que es urgente la revisión de las prácticas cotidianas en los medios de comunicación a partir, como lo mencionaba, de esta nueva ley de telecomunicaciones. El viejo modelo que persiste plantea una pregunta esencial. ¿Trabajamos para el público o para las audiencias? El público comprendido como el mayor número de personas a los que se puede llegar, a las que se puede llegar. Todas esas personas potenciales compradores. De acuerdo a las viejas teorías de la comunicación, las personas en esta perspectiva son reducidas a receptores de mensajes generados desde de quien detenta el poder. En los medios se trata del poder de la concesión, el poder del micrófono, el de la posesión de los recursos técnicos, en suma, el poder de estar al aire. Trabajar para las audiencias es distinto. Cada día con nuestro quehacer proponemos medios con una perspectiva distinta a la del negocio, a la del mercado. Sabemos que nos escuchan audiencias con derechos conferidos por su calidad de personas, personas quienes detentan la libertad de disentir y la de elegir. Muchos de quienes estamos involucrados en procesos de comunicación, quienes practicamos el oficio del periodismo, estamos convencidos de que en nuestra práctica cotidiana construimos un modelo definido por la práctica humanista de nuestro oficio. Sobran ejemplos en México donde la línea editorial de los medios de comunicación es la del negocio. Una línea hoy también cifrada por un claro propósito de oposición a un proyecto político distinto al que por décadas estableció las condiciones necesarias para que esos medios hicieran negocios, muchos y muy productivos negocios. Al amparo del poder crecieron grandes consorcios, verdaderos imperios de comunicación, mi querido Julio. En esos medios, en los grandes consorcios televisivos, radiofónicos y periodísticos de México, los gobiernos autoritarios, resultado del sistema político mexicano, encontraron una eficaz caja de resonancia. La corrupción ha sido uno de los grandes patrocinadores de los medios de comunicación. El público puede ser adocenado, engañado, humillado. No solo se trata del negocio, sino de mantener el status quo. Imponer una supuesta verdad única fue un recurso utilizado para su beneficio por las grandes empresas y sus próceres. Sobran nombres, ejemplos, historias y casos. Hoy día, ¿cuál es el panorama de los medios de comunicación privados movidos por sus ganancias? Noticiarios donde la información se utiliza con una clara intencionalidad política. Noticiarios donde la información se jerarquiza, se le destinan tiempos específicos, se trama su espacio y el lugar donde se presentará de acuerdo a intereses políticos y económicos. También se elige con ese criterio a las fuentes de información, los testimonios y las posibles entrevistas. Todo ello como parte de un ejercicio editorial con el que se construye una visión del mundo, del país, una visión que hoy se enmarca en lo que llamamos guerra cognitiva. En este ejercicio pseudo informativo, las posibles audiencias se ven reducidas a un público limitado al consumo y la aceptación de lo que se presenta como verdad. Una verdad cuestionable, por supuesto, una interpretación de los hechos a partir no solo de subjetividades humanas, sino de propósitos muy concretos, hoy no solo comerciales, sino también políticos. Hay que denunciar la promoción del miedo,
presente en la andanada de información de nota roja, que muchas veces es el único contenido de noticiarios televisivos. También hay que señalar el reiterado manejo de temas ligados a la corrupción con el propósito de demostrar que todos los políticos son iguales y con ello abonar en favor del desprecio a la democracia. El narcotráfico se utiliza para posicionar la idea de que uno de los principales problemas de México tiene origen en la complicidad del actual gobierno con los narcotraficantes. Hay que insistir en la necesidad de una exigencia ética para quienes detentan concesiones del espectro radioeléctrico que nos pertenece a todos. Una exigencia ética en concordancia con el reconocimiento de que existen audiencias con derechos y no un público cautivo y consumidor. Más allá de la censura, existe el imperativo ético del bien común, del derecho a la información, el derecho de promover la necesaria reflexión sobre el acontecer cotidiano, el alentar, Julio, el debate como práctica democrática, el informar con un carácter pedagógico, liberador, desde una perspectiva crítica ajena al poder, mi querido Julio. Y bueno, pues en el espacio del postrecito, Julio, tengo la invitación para ustedes para asistir a un documental maravilloso que se proyecta en la Cineteca de las Artes aquí en la Ciudad de México. El documental lleva el nombre en español de Horizontes Perdidos, un documental de Julian Elie, un documentalista canadiense que presenta ni más ni menos que la realidad de lo que ocurre en Boca Chica, Texas, en donde se encuentra la empresa SpaceX de Elon Musk. Esta empresa abocada ni más ni menos que a la conquista del espacio desde la perspectiva comercial. Es un documental pues muy, muy logrado por parte de Julian y platicábamos con él sobre algunos de los temas del documental. Y creo que lo primero que hay que señalar es que este documental aborda el tema de la contaminación ambiental, pero no desde la perspectiva de lo que ocurre en la tierra o en el mar, sino de lo que ocurre en el espacio. Resulta que en este momento en el espacio hay una enorme cantidad de basura espacial, satélites inservibles, parte de esta carrera espacial librada por Estados Unidos y la Unión Soviética en los 60. Y ocurre también, pues, que esta contaminación, pues, se da en el ámbito de la naturaleza, ¿no? En esta región de Boca Chica, en Texas, que además está muy cerca de Puerto Bagdad, México, ahí en la frontera tamaulipeca. Otro aspecto que, pues, Julián documenta de manera muy sensible, muy inteligente, es la realidad de estos personajes que viven, literalmente viven cerca de dónde se encuentra esta empresa y se asombran de lo que ocurre en ella. Hay que decir que ahora las imágenes que logró Julian Elie con una pues enorme perspectiva periodística, inteligencia y suerte, también hay que decirlo, ahora esas imágenes no pueden ser logradas porque ya todo se encuentra pues digamos bardeado, es imposible acceder a este lugar, ya la ciudad en donde vivían algunas personas no existe, en fin, pero este documento es de un enorme valor porque muestra esta realidad. Y luego lo otro, ya en términos de la calidad del documental, mi querido Julio, pues es un documental logrado, filmado en blanco y negro. Bueno, y esto tiene una razón de ser. Dice Julián que esta filmación y esta proyección en el blanco y negro, pues semeja y resulta una metáfora del cine norteamericano de ciencia ficción de los años 50, con lo cual nos presenta, pues eso, imágenes enigmáticas, imágenes muy, muy poderosas de esos cohetes que esperan ser lanzados. Insisto en la recomendación, Horizontes Perdidos en la Cineteca de las Artes, aquí en la Ciudad de México. Un documental que yo me atrevo a decirlo con todas las palabras, pues es una obra de vanguardia cinematográfica, una verdadera obra de arte, mi querido Julio. Y bueno, pues con eso cierro mi colaboración de hoy. Te mando
Un abrazo y bueno, pues un saludo para el público que amablemente nos ha escuchado.